Muy buenas noches a todos. Hoy nos reúne el tema de la dolarización, sobre todo para tratar de ver cómo pasamos de la experiencia al aprendizaje. Para hablarnos de la experiencia, nos acompaña Emilio Ocampo. Él es economista de la Universidad UCEMA, que es una universidad que nació vinculada a un centro de estudios macroeconómicos en Buenos Aires. Él es también autor de un libro sobre dolarización y seguramente el promotor más vigoroso de esa política que en este momento está ya en la agenda pública gracias a que ha sido recogida por uno de los candidatos a la presidencia en ese país, que es Javier Milei. Emilio, por favor, hay que habilitar el micrófono y bienvenido. Sí, buenas noches. Yo he aprendido mucho de Yamil y de su equipo. Escuchaba antes que mencionaban la cuestión del aprendizaje. Hay un filósofo argentino que se llama Santiago Kovadlov, que dice: la Argentina es una sociedad que no logra transformar la experiencia en enseñanza. Y es uno de los mantras con los cuales yo, de alguna manera, he tratado de comunicar muchas cosas. Y parte del problema en el caso nuestro tiene que ver con la interpretación de la historia, porque cuando la historia no es más que una interpretación de la realidad, pero pasada, y si nuestra interpretación de la realidad pasada es equivocada, indefectiblemente nuestra interpretación del presente también va a ser equivocada. Y para aprender es necesario entender bien las relaciones de causalidad. Y una interpretación equivocada implica desconocer las relaciones de causalidad o plantear relaciones de causalidad que no existen, relaciones de causalidad que son espurias. Eso es muy común y ha sido muy común a la Argentina, y yo voy a limitar mis comentarios a la Argentina porque es obviamente el país que más conozco, pero una de las cosas que me planteé al inicio del proyecto del libro de dolarización fue aprender de la experiencia ajena, que es una de las cosas que más le cuesta al ser humano, aprender de la experiencia ajena. Y por esa razón nos dedicamos a estudiar con mucho detenimiento el proceso de dolarización en Ecuador. Les comento además que cuando yo empecé este proyecto, era un escéptico de la dolarización, al igual que la mayoría de los economistas profesionales. A mí la dolarización me parecía una solución de esquina, como dicen los economistas, una solución radical, y la verdad que no tenía una opinión bien formada porque no había estudiado el tema, como siempre ocurre. Y el dilema que tengo hoy en la Argentina es que la mayoría de mis colegas tampoco han estudiado suficiente el tema, con lo cual es muy difícil tener un debate inteligente sobre la cuestión. Ahora, como el tema se está poniendo un poquito más, digamos, en la opinión pública, por suerte estamos viendo un poco más de dedicación a entender la evidencia que hay disponible, que es mucha. Y como les decía, lo que yo miraba la situación de la Argentina, y me parecía que era demasiado extrema. A medida que me fui adentrando, estudiando, me fui convenciendo cada vez más que para un país como la Argentina, y escuchaba atentamente lo que decía Yamil, que él no es un evangelizador de la dolarización. Yo creo que, en mi caso, yo diría, yo empecé como un escéptico de la dolarización. Creo que en el caso de la Argentina es en el menú de soluciones subóptimas que nos ha legado el populismo, o que nos ha legado la adicción que tenemos en la Argentina por el populismo. En ese menú de soluciones subóptimas, la dolarización es la que ofrece mejores chances de escapar de la estanflación en la que vivimos de hace casi 20 años, ¿no? Porque Argentina, al igual que el Ecuador en el año 99, digamos, cuando Ecuador cierra el 99, venía arrastrando 2 décadas de estanflación. Nosotros también tuvimos, obviamente, cuando hubo una fase alcista del ciclo de los commodities, que todos los botes, digamos, se levantan con la marea. Bueno, la Argentina también lo hizo, pero como decía, estamos confrontando un menú de soluciones subóptimas. Me preguntaban no hace mucho, me decía, pero si estuvieras en Chile o en Perú o en Colombia, ¿estarías proponiendo una dolarización? No.
no la estaría proponiendo porque evidentemente tenemos otro tipo de problema en la Argentina. Y una de las cuestiones que nos encontramos nosotros en la Argentina, quienes estamos hoy a favor de la dolarización, es una tendencia psicológica a negar la realidad, ¿no? Entonces, las objeciones que usualmente escucho. La dolarización es una distracción. Acá el problema es un problema fiscal y la dolarización no resuelve el problema fiscal, el problema es el gasto público, entonces lo que hay que hacer es reducir el gasto público. Por ejemplo, esa es una objeción bastante común entre gente que tiende a pensar de manera similar a la manera que pienso yo. Y mi respuesta siempre es la misma. Yo lo que les digo es que es obvio que el problema es fiscal, y es obvio que problemas estructurales requieren soluciones estructurales, pero también es obvio, y más que obvio, resulta evidente de estudiar la historia argentina, que hay una dimensión temporal y política muy diferente a una reforma monetaria como la dolarización y a un programa de reformas estructurales que puede incluir reducción del gasto público, de los impuestos, de apertura de la economía, de reformas laborales, etcétera, etcétera. Uno puede hacer una dolarización y el efecto se empieza a sentir a partir de mañana a las 8 de la mañana o a las 9:30 cuando abran los mercados. Pero todas las otras reformas estructurales requieren poder político y negociación a lo largo del tiempo. Poder político implica tener mayorías en el Congreso, los presupuestos se negocian anualmente. Y en el caso de la Argentina, lo que queda muy claro es que aquellos gobernantes que eliminan la inflación o que garantizan que la inflación no va a volver, son votados mayoritariamente por gente de izquierda, gente de derecha y gente de centro. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que eliminar la inflación es como la reforma madre, sin la cual es imposible avanzar con ninguna otra reforma. Lo cual no significa que se va a avanzar con las otras reformas. Hay algo que yo llamo en nuestro libro el efecto de complacencia, que es muy fácil para un político, después de hacer una dolarización, decir, bueno, ya está, los cambios son bastante tremendos, no tenemos que hacer más nada, nos quedamos acá. Así que yo lo que le digo a la gente en la Argentina que me sale con esta objeción, les digo, ustedes lo que no se dan cuenta es que si no eliminamos la inflación, las chances de llegar a las elecciones de medio término, que son 2 años después de que alguien se instala en el Palacio de Gobierno, hacen imposible llegar a buen término. Y los ciclos, que yo llamo los ciclos stop-go de reformas, son tremendamente nocivos porque desalientan a la gente, promueven una sensación de que el cambio es imposible y terminan acelerando la decadencia. Esto nos pasó en la Argentina en el 2015, cuando llegó Macri al poder y básicamente nos prometió que íbamos a cambiar. Resulta que a los 2 años tuvo que él cambiar de política y a los 4 años volvimos a Cristina Kirchner y hoy estamos casi peor que nunca. Estamos al borde de una hiperinflación. Así que creo que es muy importante el tema este de la dimensión temporal y política y de la necesidad de eliminar la inflación, porque la inflación es lo que básicamente castiga a los sectores de menores ingresos, y ellos son, y una de las lecciones más fuertes de Ecuador, a mi juicio, es que el principal reaseguro de la dolarización es la gente. Cuando la gente recibe un sueldo en dólares, cualquier político que venga a ofrecerles o pretender quitarle esos dólares para dar una moneda basura, si la democracia funciona, ese político no tiene chances. Así que esa para mí es una lección importante de Ecuador. La otra lección, o la otra objeción que encuentro muchas veces aquí en la Argentina en los debates, es que en realidad lo que tenemos que hacer es hacer lo que hace Perú, lo que hace Chile. Esto es muy típico de economistas profesionales que analizan todo con un modelo muy sofisticado, matemático, en el cual determinan que la manera óptima es tener un banco central independiente que siga reglas de intervención
óptimas, digamos. El problema es que cuando me plantean esto, yo les digo, pero ustedes viven en una torre de marfil, lo que tienen que hacer es bajarse a la realidad. La Argentina no tiene chance de tener un Banco Central independiente. En Bolivia ustedes han tenido un Banco Central independiente hasta hace poco, creo. Nosotros tuvimos una ley que decía que el Banco Central era independiente. Esa ley se promulgó en el año 92 y en el año 2001, en abril, básicamente se terminó la independencia del Banco Central cuando el presidente por decreto echó al presidente del Banco Central. Y hay algo que subyace a todo el análisis que yo he hecho, que no tiene nada que ver con la macroeconomía, sino que tiene que ver con la parte institucional. Argentina es un país, creo que es el caso extremo en América Latina, creo que esto es un fenómeno bastante común en América Latina, pero en Argentina se da más, que es la anomia institucional. ¿Qué quiere decir? El principal violador de las leyes en la Argentina es el Estado, más específicamente el Poder Ejecutivo. Eso se debe a que la división de poderes que establece la Constitución es una ficción, y entonces cuando uno tiene una situación de anomia institucional extrema, como tenemos nosotros, cualquier régimen monetario que se establezca por ley no tiene credibilidad, porque la gente ya sabe que las leyes en la Argentina no se respetan y el principal violador de las leyes es el propio Estado. Esto pasó con la convertibilidad, pasó con muchas otras cosas, cuando el Estado, por ejemplo, bajo Cristina Kirchner, se apropió indebidamente o ilegalmente de las jubilaciones privadas. Hemos tenido esto muchas veces en el pasado. Entonces, hoy cuando se discute qué es lo que tiene que hacer el próximo gobierno, yo siempre enfatizo, no es solamente lo que tiene que hacer el próximo gobierno, sino qué es lo que le vamos a dejar a los que vengan después, porque en países adictos al populismo, la probabilidad de eliminar, para eliminar a cero la probabilidad de que vuelva un gobierno populista es totalmente utópica. Yo les diría que las chances de que en la Argentina en el futuro, incluso si se hace una dolarización, las chances de que venga un populista al poder son altas, casi una certeza. Y la cuestión es, ¿con qué se va a encontrar ese populista? Si se encuentra con lo que tenía Ecuador, si se encuentra con lo que se encontraron los del Frente Farabundo Martí de Liberación en El Salvador, van a tener un límite. No va a ser un límite perfecto, pero van a tener un límite. Y yo siempre digo al final, y con esto concluyo, que la dolarización no es el camino al nirvana, de ninguna manera, pero indudablemente le baja el costo al populismo. Entonces, países como la Argentina, que somos tan adictos al populismo, yo comparo la Argentina con Ecuador, tuvimos 10 años, en ambos casos, de populismo extremo. Si ustedes miran la curva, tómese el trabajo de mirar la curva de crecimiento del gasto público sobre el PBI y del déficit fiscal sobre el PBI en la Argentina y en Ecuador desde el 2007 al 2017, y no van a poder distinguir las curvas. Son prácticamente idénticas. Ahora, a Ecuador ese experimento populista le costó mucho menos que a la Argentina, a pesar de que en Ecuador la reversión del ciclo de los commodities fue mucho más violenta y abrupta que para la Argentina. Así, el precio del petróleo cayó casi 70% de punta a punta, y el precio de la soja, que es la principal exportación argentina, cayó 40-45%. Así que con esto termino, les agradezco mucho su atención y nada, quedo disponible para cualquier pregunta. Muchas gracias, don Emilio Ocampo. Ha sido, creo, una intervención complementaria. Creo que la del presidente fue muy claro en la idea, en la necesidad de cortar el nudo y detener la inflación que ya estaba causando un enorme daño en el Ecuador. La suya, además de plantear la dolarización como una política para cortar el nudo argentino, en este caso, también está pensando en el costo político hacia adelante que puede tener esto, o la prevención de un costo político mayor, que es cuando se elimina la posibilidad de que el gobierno introduzca exceso de manipulación en el manejo del tipo de cambio, de la política cambiaria, y a través de ella del sistema de precios en el mercado.
Entonces, me parece que aquí hay no solamente la visión de corto, inmediato, impacto inmediato de corto plazo, sino también el impacto de largo plazo que puede tener una política de este tipo, especialmente para evitar el abuso de parte de los gobiernos del gasto público, del manejo de la política monetaria, etcétera.